La Inquisición se instauró en España en 1242 y no fue abolida formalmente hasta 1834. Su actuación más intensa se registra entre 1478 y 1700, durante el gobierno de los reyes católicos y los Austria. En cuanto al número de ajusticiados, los estudios realizados por Henninghens y Contreras sobre las 44.674 causas abiertas entre los años 1540 y 1700 concluyeron que fueron quemadas en la hoguera 1.346 personas, algo menos de 9 personas al año en todo el imperio. Esta aseveración es merecedora de un matiz para poder aclararnos. Si es cierto que la Inquisición estuvo presente en España desde el siglo XIII, no es menos cierto que estuvo presente en Aragón, en Portugal y en Navarra, pero no en el resto de España, donde apareció en 1478. Este trabajo tiene por objeto estudiar el origen, el desarrollo y aspectos y verosimilitud de la leyenda que ha anulado a España durante siglos y demostrar que dentro de los términos de la justicia es imposible adjudicar a España ni por asomo no ya el monopolio del genocidio, como la incultura generalizada tiene asumido, sino tan siquiera la lejana connivencia con el mismo. Aunque el estudio de los argumentos que vamos a ir desarrollando ha hecho que la posición inicial del estudioso haya variado, debemos reconocer que no hay establecimiento alguno de cualquier naturaleza que sea que carezca de abusos. Pero también debemos reconocer que quien tal aserto escribió, reconociendo de antemano los posibles errores, lo hizo en un momento de decrepitud nacional que no ha decaído desde ese momento. Un momento que, como el actual, pretende estar en la cumbre de la verdad bajo el dominio del desconocimiento generalizado, única verdad que tiene valor universal. Es conveniente para la salud cultural individual y necesario para la salud cultural colectiva dar luz a la historia y volver la leyenda al lugar de donde nunca debió salir. No creemos, como creía el historiador inglés Froude, que las leyendas tienen que seguir siendo leyendas y que demostrar la justicia de un monarca tenido por tirano equivale a defender la tiranía. Y en el caso que nos ocupa, con una historia como la de España, que solo puede ser escrita en mayúsculas, resulta inverosímil que por la desidia de nuestro propio pueblo para desenmascarar la mentira y la leyenda, sea cierta la afirmación del inglés y por las mentes haraganas se tilde de tirano a quien quiere liberarse de la tiranía y hacer que brille la verdad. Saavedra Fajardo exclamaba con razón: «¡Qué libelos infamatorios, qué manifiestos falsos, qué fingidos parnasos, qué pasquines maliciosos no se han esparcido contra la monarquía de España!». Pero no están escritos contra la monarquía de España, sino contra la monarquía hispánica, extinta desde hace siglos, y por supuesto contra España. La monarquía hispánica se significó como defensora de la humanidad, poniendo como medio el cristianismo, al que se sometió de buen grado, convirtiéndose en la garantía universal de respeto a la fe cristiana y, consiguientemente, martillo de las herejías. En un mundo secularizado como el actual, es difícil explicar estos asuntos, si bien historiadores del propio sistema señalan aspectos como el que aquí pretendemos destacar. Así, Henry Kamen señala que la palabra herejía, como se observa en los escritores del siglo XIII, no se limitaba a las ideas, sino que en realidad cubría toda una cadena de implicaciones sociales. Desde el siglo XIII hasta el siglo XX, las inquisiciones se ocupaban no tan solo de las divergencias en las creencias, sino también del significado social y repercusión de esas creencias. Y es que la Inquisición, la española y las otras Inquisiciones, están encargadas de salvaguardar el sistema social que representan, el mismo sistema que finalmente marcará no solo la idoneidad de cada Inquisición, sino la humanidad o inhumanidad de la misma. A lo largo de la Edad Media, la herejía constituye a la vez pecado individual,
delito eclesiástico y crimen político-social. Se proclama desde entonces el concepto de hereje como subversivo radical de la sociedad. No hay separación de lo religioso y lo secular. La salvación es individual, pero como no la hay fuera de la Iglesia, y como además no hay otra sociedad legítima que la cristiana, la herejía corrompe al individuo, a la Iglesia y a la sociedad. Y además encierra el peligro de acarrear la ira de Dios sobre justos y pecadores, sobre el Estado mismo. Delenda est heresis. Hay que destruir la herejía. Así, hoy, en un mundo alejado de la idea religiosa, en un sistema sociopolítico que tiene su propio Dios y sus propias creencias, existe una Inquisición que no se denomina como tal, porque para hacerlo se necesita partir de unos principios que exigen sinceridad a la hora de exponer los hechos, pero que evidentemente ejerce su función inquisitorial salvaguardando el sistema. Tiene sus dogmas, que no pueden ser negados, y tiene sus medios coercitivos, principalmente de orden excluyente, que impiden expresar las ideas con libertad. Y esa Inquisición actual, que podemos llamar Tribunal Constitucional, y esos familiares, que podemos reconocer como demócratas, ¿tiene un carácter religioso o tiene un carácter político? En ese sentido, y con relación a la Inquisición española, hoy parece que podemos ponernos de acuerdo sobre tal cuestión admitiendo que la Inquisición española fue una institución de carácter híbrido, aunque esencialmente eclesiástica, puesto que el Papa la autorizó cediendo a las presiones del rey Fernando, y del Papa emanó siempre su jurisdicción. Sin embargo, desde su origen mismo le sirvió al Estado de útil instrumento para conseguir fines políticos, que a veces poco tenían que ver con los religiosos. Hoy, el aspecto político y religioso es el mismo aspecto dentro del orden social en que nos encontramos inmersos. Así como en la España de la Edad Moderna la política se sometía a la religión católica, como en Europa lo hacía a la protestante, en la España actual se somete al dictado del nuevo orden mundial. El aspecto político de la leyenda antiespañola consta, pues, a nuestro entender, de los mismos elementos que el aspecto social de ella: el abultamiento, la exageración de los caracteres religiosos y políticos del pueblo español, el voluntario desconocimiento de la existencia de caracteres idénticos en todos los países de la misma época y la omisión de cuanto nos es favorable en este orden de ideas. Es decir, que al hablar de la España inquisitorial, de la intransigencia española, del fanatismo español, de la represión violenta y de la persecución airada, y al decir que estos son los caracteres que ofrecemos en la historia universal, se da por supuesto que el fanatismo, la intransigencia, los procedimientos inquisitoriales y la persecución religiosa y política solo se dieron en España y solo estuvieron representados por los españoles. Y como esto es una simpleza que solo pueden aceptar como verdad los pobres de espíritu, debemos combatirla sobre la base de lo positivo, de lo rigurosamente histórico. Julián Juderías se vio forzado por la ira a escribir su alegato, y es plenamente comprensible la ira de Juderías. Es comprensible por la calumnia generalizada que toma cuerpo, por ejemplo, en Montesquieu, quien en Mes Pensé presenta a Carlos I y Felipe II dominados por el Tribunal del Santo Oficio, el cual sirvió a la codicia brutal de los conquistadores de América al masacrar a los indígenas en nombre de la religión, comparando la crueldad de los inquisidores con la de Calígula y otros tiranos de la antigüedad. Claro que Montesquieu tendría razón si lo que argumenta fuese verdad, pero da la coincidencia que el hecho de masacrar a los indios no se dio en las provincias españolas en América, sino en las colonias que los europeos tenían en América, de donde los indios fueron literalmente exterminados. Es preciso advertir que la polémica sobre la Inquisición se nutre de otra actitud muy distinta a la ya expuesta.
Me refiero a la ignorancia histórica, la falta de contextualización de los hechos, el desconocimiento de las mentalidades de la época pasadas, la escasez de estudios comparativos entre la justicia civil y la inquisitorial. Todo esto contribuye a formar no solo una polémica justificada, sino una injusta leyenda negra en torno a la Inquisición. Para combatir la Inquisición se utilizan los argumentos más peregrinos, llegando a presentarse como inaceptable el hecho de que tuviese la blasfemia como un delito. La verdad, desconocida para quien se atreve a argumentar semejante cosa, es que el género humano siempre creyó que blasfemar de Dios era un delito y que este delito debía ser severamente castigado. Desde que los ajos y las cebollas subieron entre los egipcios a la dignidad de dioses, ya era un delito el violarlos, dijo Juvenal. Es en los tiempos del nuevo orden mundial donde ha cambiado el concepto, pero no porque haya dejado de ser delito blasfemar de Dios, sino porque el nuevo Dios es el sistema. Y lo que es blasfemia hoy no es hablar mal de Dios, sino hablar mal del sistema. Lo que resulta curioso y grotesco, a lo largo especialmente de los 2 últimos siglos, es la aculturización del pueblo español, que ha pasado del más profundo de los desprecios hacia todo lo que nos llegaba de la Europa protestante y liberal, al más profundo de los complejos por la gloriosa historia de España. El ambiente creado por los relatos fantásticos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en todos los países, las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y colectividad, la negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto es favorable y hermoso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado sobre España, fundándose para ello en hechos exagerados, malinterpretados o falsos en su totalidad, y finalmente la afirmación contenida en libros al parecer respetables y verídicos, y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera de que nuestra patria constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. La voluntad que me lleva a la realización de este estudio, que vaya por delante a quien sirve es a mí, y si por casualidad sirve a alguien más será para mí una gran satisfacción, es llegar a conocer algo de la realidad del Santo Oficio, en relación al momento histórico en que se desarrolló, tanto el que le tocaba de forma más directa como el que existía en ámbitos distintos, esencialmente europeos, y la función que cumplió en las relaciones tanto sociales como internacionales. El desarrollo del asunto que me ha llevado a bucear también en las instituciones europeas contemporáneas del Santo Oficio y en las relaciones internacionales de los países europeos en los que se desarrolló su actividad, para finalizar con la actuación de otras entidades y otros países en el ámbito social y en el ámbito internacional de los mismos, en lo tocante a la represión, a la violación de derechos y al genocidio, aspectos de los que, por otra parte, justamente esos países han acusado a España. Las conclusiones como español son altamente satisfactorias. Dice el filósofo que España es larga en hazañas y parca en relatallas. Pero a la desconsideración de lo propio le sigue la exaltación de lo ajeno. Y eso es inadmisible. Todas las personas y todas las instituciones son hijas de su tiempo. La Inquisición surgió en un tiempo en el que la aplicación de la justicia era sencillamente brutal, dependiente de señores que la ejercían a su voluntad sin control de institución alguna que marcase normas. Las ordalías eran de uso común y las represalias sobre cualquier tipo de vencido podían conllevar masacres épicas. Así nació la Inquisición en el Languedoc. Así surgió también en el Languedoc la imposición del San Benito. Una y otro significaron una garantía antes inexistente. Una garantía que evitaba masacres,
pues se remitía a los tribunales a quien de otra forma sería inevitablemente muerto por el atacante. Precisamente el San Benito, que con el tiempo acabaría siendo instrumento de escarnio, no era sino una señal de que la persona que lo portaba había dejado de ser reo de la ira de los soldados que luchaban contra los albigenses. La Inquisición significó un freno espectacular a la barbarie existente, un control a la brutalidad, una imposición del derecho, de la norma. Demostrar la relativa moderación procesal y penal del Santo Oficio, o el exiguo número de relajados en persona y efigie desde antes ya de mediados del siglo XVI hasta su abolición, o la benevolencia de que, a diferencia de todos los demás países tan cultos de Europa y la América sajona hizo gala con la brujería, obliga por supuesto a cambiar radicalmente las ideas que común y popularmente se tienen sobre la Inquisición, pero no autoriza a eximirla de culpa, tampoco llegamos ahí. Durante 350 años de Inquisición española, las peores cifras presentadas por historiadores manifiestamente contrarios a la institución señalan que fueron quemados en la hoguera 1.600 reos, una media de 4 reos por año. ¿Qué pasaba en esos mismos momentos en la Europa que no se hallaba bajo la influencia de la Inquisición? Esa es la referencia en el espacio. ¿Y la referencia en el tiempo? Eso lo analizaremos en capítulos pormenorizados. Solo un caso concreto. En España, hoy, se está asesinando a 100.000 niños nonatos por año. Habrá quien diga que no es lo mismo. Y yo afirmo que no es lo mismo. La inocencia o la culpabilidad de los reos de la Inquisición será discutida. Dudo mucho que la inocencia de las víctimas del aborto sea discutida por alguien. La relación es avasalladora. 4 por 100.000 por año. ¿Qué diríamos si apareciese una institución que consiguiese reducir el número de crímenes del aborto a 4 por año? No por eso dejaría de ser un crimen, pero a nadie se le ocurriría ver en esa institución el paradigma del aborto. Otra cosa sería que de aborto cero se pasase a 4 abortos por año. Otra cosa hubiese sido que las víctimas por violencia de los señores de la tierra en la Edad Media hubiese sido 0. Entonces, con 4 víctimas anuales, la Inquisición hubiese sido una institución criminal indiscutible. Pero resultando la evolución del crecimiento habido, parece que no puede ser esa la conclusión. Pongamos ejemplos de otros ámbitos. El río Escabas es una realidad de la naturaleza que, sin lugar a dudas, además de ser placentero estar en sus inmediaciones, vierte aguas continuamente. Ese hecho permite que sea reconocido como río. Como el Escabas, existen en la geografía española miles de ríos. Es afluente del Guadiela, que vierte sus aguas en el río Tajo, uno de los ríos más importantes de España. Esa realidad, no obstante, es accesible al conocimiento de un ruso, inglés, canadiense o chino, solo cuando circunstancialmente visita España, siempre que tenga la suerte de que esa visita lo lleve a la serranía de Cuenca y la casualidad o la relación con alguien que conozca de la comarca lo lleve al lugar. Difícilmente tendrá acceso a ese conocimiento ni aun siendo miembro de una facultad de geografía e historia de su ciudad. Tan es así que ni tan siquiera los estudiantes de geografía española tienen acceso a ese conocimiento, dada la mínima importancia geográfica del maravilloso curso del río Escabas, que tiene una cuenca de 706 kilómetros cuadrados. Lógicamente, no solo las facultades de geografía de Berlín, Estocolmo, Moscú o Pekín, sino también las facultades de geografía española estudian antes el Mekong, con una cuenca de 810.000 kilómetros cuadrados, el Nilo, con una cuenca de 3 millones de kilómetros cuadrados, el Amazonas, con una cuenca de 6,2 millones de kilómetros cuadrados, o el Mississippi, con una cuenca de 3,2 millones de kilómetros cuadrados. Y eso parece cuando menos lógico, siendo que además la cultura popular llega a tener noticia de la existencia de esos grandes ríos, mientras el Escabas
escapa al conocimiento no solo de la población general, sino de la inmensa mayoría de los especialistas en geografía. ¿Carece el Escabas de importancia? En absoluto. Es de vital importancia para el ecosistema de la zona y conforma además un entorno espectacular, pero limita su importancia a un entorno que no puede pretender compararse a ninguno de los grandes ríos del mundo, sino acotando alguna parte menor de estos en algún estudio concreto de la microzona. Siendo así, llama profundamente la atención que en esas mismas universidades, que tienen la obligación de profundizar en todos los aspectos, en otros aspectos de la vida y de la historia, no apliquen la misma vara de medir y, sin embargo, apliquen a hechos de la categoría del río Escabas esfuerzos y divulgación que estarían sumamente justificados para el Nilo o para el Amazonas, y que el hacerlo daría una idea radicalmente equivocada de la composición geográfica de España, lo cual en el mejor de los casos daría qué pensar de la formación cultural de las personas que hubiesen asumido esos conocimientos. La referencia a la geografía no anda distante de lo que vamos a tratar. No en vano, la geografía y la historia son dos aspectos del conocimiento que van íntimamente ligados. Lo que aquí vamos a tratar es la Inquisición, y más concretamente las víctimas de la Inquisición, para el caso del río Escabas. Las víctimas del protestantismo, para el caso el río Mekong. Las víctimas del Islam, para el caso el río Nilo. Y las víctimas del liberalismo y del marxismo, para el caso el Amazonas o el Mississippi. Veamos las referencias existentes en Internet a fecha de julio de 2013 sobre las cuestiones señaladas. En geografía, el Escabas sale 4.220 ocasiones y su equivalente en historia, la Inquisición, 269.000. El Amazonas sale 1.550.000 veces y la Inquisición protestante 25.500. El Mississippi, 34.300.000 citas y el genocidio bolchevique 23.600. El Nilo, 4.130.000 y el genocidio musulmán 92.500. Parece que no guarda mucha relación. Es cuando menos curioso, siendo que el victimario de los referidos es aproximadamente el que a continuación vamos a relatar. Y siempre tomando cifras muy moderadas entre la gran variedad de las mismas, salvedad hecha de la Inquisición, para la que se toma una de las peores cifras consignadas por los historiadores. Así, la Inquisición, en 350 años y en toda la hispanidad, el número de víctimas es de 1.600. El de la Inquisición protestante, durante Enrique IV en Inglaterra, 70.000. Durante Isabel I, 300 o 400 al año. La caza de brujas en Alemania, Francia e Inglaterra durante el siglo XVII y la mitad del siglo XVIII, 70.000. Los anabaptistas, el año 1525, 100.000. Los judíos en el año 116, 240.000. En cuanto al liberalismo, la Revolución Francesa entre 1792 y 1794, 40.000. En Nueva Inglaterra en 1675, 12.000. En la Comuna de París, 100.000. Los Boer en 1902, 26.000. En Australia, entre 1770 y 1911, 700.000. La población era de 700.000 en 1770 y de 31.000 en 1911. En 1948 en Pakistán, 300.000. En Filipinas entre 1899 y 1913, 1.000.000. En Namibia entre 1904 y 1907, 75.000. El bombardeo de Dresden y Hamburgo de 1945, 500.000. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, 700.000. Vietnam entre 1944 y 45, 700.000.
Vietnam otra vez entre 1962 y 1975, 3,5 millones. Bueno, esos las cifras del liberalismo. Y en cuanto al Islam, en Turquía en 1915, entre 1915 y 1918, 750.000. En Bangladesh en 1971, 180.000. En Argelia en los años 90 del siglo pasado, 200.000. Y en cuanto al comunismo, el terror rojo en Madrid en el 36, 12.000. En Camboya, en 1975, 2 millones. El resto del terror rojo del siglo XX se calcula que en torno a los 120 millones. Y en cuanto al nuevo orden mundial, el aborto, solo en un año en España, más de 100.000. Evidentemente, la lista es solo una muestra de la realidad histórica. Hay muchos más casos que pueden seguir enriqueciendo esa relación, que cada cual lo complete a su gusto. La relación hace referencia al voluntario ejercicio de ejecución. No quisiera hacer relación a algo a lo que me veo obligado por los siervos de los genocidas, a saber, las muertes producidas por las infecciones voluntarias de virus que se llevó por delante a tribus enteras en todos los continentes y ahora mismo se está sufriendo en todo el mundo. A este respecto, y al objeto de diferenciar el genocidio de este hecho involuntario, invito al curioso a que se ponga delante del mapa humano del mundo y observe qué razas existen hoy. Este ejercicio no le dará toda la luz necesaria para entender el problema, ¿cierto? Pero es seguro que le permitirá llegar a alguna conclusión que, si no definitiva, sí será clarificadora en extremo.